Bueno, pues vamos ya con el siguiente capítulo que estábamos viendo, el personaje de Nicolae Ceausescu, ¿no? La burbuja que tenía montada socialmente, digamos, ¿no? Pues bueno, habíamos quedado en que... pues eso, que él hacía esfuerzos en la población y él pagaba la deuda externa, eso sí, o sea que en política exterior sería de los pocos países que estaban al día en deuda externa, pero a cambio estaba desabastecido, no había nada en las estanterías del mercado. Entonces, pues eso, le echaba la culpa a los bancos internacionales que no le prestaban dinero. Él seguía, como digo, exportando para seguir pagando la deuda externa y mientras tanto, pues el pueblo pasaba hambre. Y entonces, pues dije eso, que los rumanos pasaron hambre, pero pagaron. En el 83, por primera vez, un actor va a encarnar a Nicolae Ceausescu, ¿no? Y entonces, pues bueno, por ejemplo, hay una anécdota de que como de las bailarinas, pues lo conocían al actor y entre los actores, pues eran amigos, tal y cual. Y una bailarina un día, pues estaba sentada en sus piernas. Pues bueno, la policía patriótica, pues que eso no puede ser porque la imagen vayan a pensarse que alguien puede creer que es el verdadero Ceausescu y no podemos dar esa imagen. Lo confundían también con él. Fue ya algo paranoico para el actor, que tuvo que dejar ya los lugares públicos, o sea, no podía salir en público porque, vamos, aquello le costó por todos los lados, pues le iban asaltando, en fin. La vida no mejoraba y Ceausescu se dispone a construir el mayor edificio del mundo, su palacio presidencial, súper lujoso, en el centro de Bucarest. Ya digo que lo vi, pero ese día no estaba abierto. Hoy en día es el palacio del gobierno, vamos. Tuvieron que reforzar el centro, destruir numerosos edificios históricos, incluso trasladarlos del lugar, ¿no? Con grúa y con sistema de gatos hidráulicos. Desplazaron incluso una iglesia a 20 metros donde ellos iban y que antes de ir avisaban para que no hubiera nadie y no tocaran las campanas, y le colocaron un bloque de apartamentos delante para que no se viera desde la calle, la iglesia. En fin, el cura sale hablando en el documental y dice que le deseó todo lo que le pasó y más. Vamos. Ceausescu seguía su guión. Era un rey antiguo que guiaba a su pueblo hacia una era moderna. Todo el mundo estaba en apartamentos, mientras él en el mayor palacio del mundo. Un edificio faraónico. Él se veía como constructor, arquitecto, visitaba la obra 3 veces al día, incluso los domingos. Ni un solo centímetro sin decoración. Todo se construía y se producía en el país, no se importaba nada. Si se necesitaba un tipo de lo que fuera, de una tubería de algún tipo que sea, se hacía una fábrica expresamente para producir eso. Construía y demolía a su antojo. Los apartamentos que hacía para el proletariado no tenían ni baño. Era una letrina en el exterior, una letrina por planta. Entonces, ahí cuentan en el documental que incluso las personas mayores les pillaban muy lejos, lo tenían que hacer en cubos y lo llevaban allí. O sea que, vamos, un desastre. Ya mucho tiempo sin agua, corriente, calefacción o electricidad.
colas para todo. El 23 de agosto del 89, 23 de agosto, la realidad alcanzó al teatro de Ceausescu. Un último desfile ya fue con grabaciones. Ya no cantaban, ¿no?, los actores, sino que ya le ponían grabaciones, porque claro, ya no había ese sentimiento. Estaban llenos de ira, toda la noche haciendo cola para comprar carne y al día siguiente tenían que ir a adorar a sus líderes, ¿no?, a hacer teatro. Cada espectáculo costaba como $500.000 de euros, ¿no?, actuales. Estaban hartos de tanto programa patriótico en la televisión. Querían ver fútbol. Cada vez había menos razones para respaldar a Nicolae Ceausescu. Muchos consideraban que la ocupación rumana fue peor que la rusa, por ejemplo, que la rusa en Checoslovaquia, en Bulgaria y en Hungría, ya que, según esta era una historiadora, ¿no?, y claro, su argumento es que por lo menos estos checoslovacos, búlgaros y húngaros tenían un enemigo visible, ¿no?, que eran los rusos, ¿no? Muchas películas se ve, a lo mejor pasa un avión y soviet. Pero claro, estos los rusos no estaban allí, eran luchar contra tu propio pueblo, ¿no?, contra por la mayoría de, digamos, como hoy en día decimos, los apesebrados, pues eran los que vigilaban todo y los que los tenían ahí, pero claro, cada vez iban quedando menos apesebrados. El 21 de diciembre de 1989, Nicolae Ceausescu organizó una concentración ante el edificio del Comité Central, ya empezaron muestras de protesta. No sé para qué sería la concentración esta, bueno, sería para darse otro baño de masa, pensaría, pero empezaron muestras de protesta. Él no se coscaba, escuchaba mucho ruido y todo, pensaba que era todo jaleándolo a él. Mientras Nicolae Ceausescu daba las gracias sin ser consciente de lo que estaba pasando. Muestra su asombro al escuchar gritos y primero se cree que son de júbilo, pero la multitud no aplaudía, ya le abucheaba. Y la sorpresa era evidente en su cara. Cuando ya se da cuenta, pues el espectáculo se dio por terminado. Incluso Elena Ceausescu susurró: dale 100 más. 100 más significaba 3 kilos de carne más. En ese momento empezó a hacer promesas, pero la gente ya no lo escuchaba, ya que sabían que era imposible encontrar esa carne. El Comité Central, el edificio del Comité Central es asaltado por la multitud. Los Ceausescu huyen en un helicóptero. Un grupo de comunistas de segundo nivel forma un gobierno de emergencia que se hace con parte del ejército. Hay peleas en las calles contra las facciones aún leales al dictador. El helicóptero no llegó muy lejos. Fueron capturados y juzgados por un tribunal popular nombrado por el nuevo gobierno. El juicio, sin ningún valor legal, duró 2 horas lo declararon a los Ceausescu culpables de corrupción y destrucción de la economía rumana. Fueron fusilados inmediatamente en el día de Navidad. Las imágenes son dantescas y se escuchan también aplausos. En fin, esto está sacado del documental Nicolae Ceausescu, el rey del comunismo, creo que es del canal de Historia. En fin, 10 años después, bueno, quiero decir también que hay un documental sobre esta revolución rumana y la muerte, que anda también por YouTube. Yo lo vi hace ya muchos años, ¿no? Pasa que, claro, pero bueno, yo lo que recuerdo lo único en el juicio, que se le reprochaba pues lo de los gramos de salchichón, lo de la carne, los cortes de electricidad, ¿no? En invierno cortar la luz a las 6 de la tarde.
¿no? O sea, nunca le hablaban de política internacional ni temas de eso, ¿no? Todo eran reproches de eso, del racionamiento, de la carne, de corte de luz, de la calefacción. Incluso los abogados defensores se volvían hacia ellos y le recriminaban, porque dirían, mejor vayamos a vernos también y de la mano de ellos. En fin, creo que esto es un gran documento de la historia. 10 años ya más tarde, en el año 2000, después de Rumanía vive en democracia, decisiones similares a las anteriores, Partido Comunista y Oposición Nacionalista, gran partido de Rumanía. Bueno, esto en el año 2000 todavía. Todavía hay quien lo considera importante, hombre de Estado. Yo creo que por miedo todavía, otros dicen que volverían a matarle. En fin, hoy en día, ya no, en 2021, yo he visto normalidad, sé que el Partido Comunista está prohibido. Sé que años atrás pues, aumentaron la cuantía del delito de corrupción hasta X cantidad. Porque no para los que robaban, porque no había suficientes plazas en la cárcel. O sea que tuvieron que el delito aumentar la cantidad defraudada para ir a la cárcel, porque es que no había suficientes plazas. Bueno, entonces ya estamos listos. El 5, bueno, esto lo digo rápido. Y en el 90 Rumanía ingresó de golpe a la transición económica de mercado, o sea, una democracia multipartidista bajo Ion Iliescu decidió acabar con las medidas comunistas y establecer medidas de autoridad. Reelección de Iliescu como presidente, constitución en 1991, se planteó el problema de las minorías étnicas con los gitanos y los húngaros de Transilvania, que estos lo agruparon en la Unión Democrática Magiar de Rumanía, que pasó a formar parte del gobierno en 1996. El gobierno central se vio obligado a reconocer los derechos etnolingüísticos de las minorías en 1994. Aprovechando estos problemas, el monarca Miguel I intentó sin éxito restaurar la monarquía. En 2004 Rumanía ingresa en la OTAN con la aceptación de la mayoría de su población. En la Unión Europea se realizaron negociaciones de ingreso en el 1993, las cuales trajeron como consecuencia reformas económicas y finalmente el ingreso del país en la Unión Europea a partir del 1 de enero del 2007. Pero no en la Unión Europea espacio Schengen, o sea, no en la zona euro. Para eso tiene que seguir cumpliendo otra serie de requisitos económicos que no los cumple, ¿no? Al parecer todavía hay mucha corrupción, ¿no? Entonces, lo mismo, algunos vamos a tener que bajar a segunda división. Y ya, bueno. Eso es. En fin, con el fin de la Guerra Fría y la desintegración de la URSS, comienza el periodo de transición de economía dirigida por el Estado hacia el libre mercado, que esto ya lo hemos dicho, una precaria situación económica, pero en fin, se fueron recuperando. Lo que sí es que cuando ya se abre el telón de acero en la frontera, pues hay un gran éxodo de emigrantes a trabajar tanto a Italia como a España. Ion Iliescu inicia el movimiento de reunificación con Moldavia, ¿no? Que esto no lo había dicho, no estaba ahí escrito, que era ya independiente desde 1991, pero los moldavos la declinan, hacen un referendo y no quieren ser parte de Rumanía. Hay un acercamiento a Occidente en 2004, ¿no? Entran en la OTAN, y en 2007 en la Unión Europea, como hemos dicho, uno de los países más corruptos del continente, que afecta a la economía y al desarrollo. Por eso no puede entrar todavía en la zona euro. Hay mucha inmigración rumana. Los moldavos pues declinaron
prefirieron seguir siendo independientes, aunque Rumanía le ofrece a cualquier moldavo con pasaporte moldavo, pasa a Rumanía y puede tener doble nacionalidad. Por tanto, el moldavo que desee puede ser miembro de la Unión Europea, porque le dan del tirón el pasaporte rumano. Pues nada, aquí ya hemos concluido Rumanía. Y nada, ya nos veremos en siguiente aventura.